El sistema de vinculación con graduados de la Facultad de Arquitectura es el área encargada de dar seguimiento a los profesionales egresados de las escuelas de arquitectura y diseño gráfico de la Facultad de Arquitectura. Facilita la información y acompañamiento de los egresados en programas becarios que potencien su formación con especializaciones de interés. Y para conocer los logros en esta área está Historias de Éxito. En el programa Historias de Éxito, conocerás de la voz de los profesionales egresados de las escuelas de arquitectura y diseño gráfico sus historias de éxito. Inicia ahora en Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad. Buenos días, Radio Escuchas. Nos sentimos honrados de poder transmitir hoy desde el 92.1 Radio Universidad. Este es el segundo programa sobre historias de éxito del sistema de vinculación con graduados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que les damos la más cordial bienvenida a este segundo programa a la arquitecta Lila Fuentes del sistema de vinculación con graduados y a nuestro invitado especial del día de hoy, el licenciado en diseño gráfico Axel Flores. Buenos días y bienvenidos a la segunda emisión de nuestro programa Historias de Éxito. Les saluda Lila Fuentes, coordinadora del Sistema de Vinculación con Graduados de la Facultad de Arquitectura. Estamos emocionados de estar de vuelta y presentarles la historia de nuestro invitado de hoy, Axel Flores, licenciado en Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nos compartirá hoy su inspiradora historia de vida en la que ha conquistado desafíos para alcanzar el éxito académico desde Berlín, Alemania. Así que dejo en el uso de la palabra a Axel Flores. Excelente, muchas gracias por la introducción, Lila. Y pues muy buenos días para todos quienes nos escuchan. Por mi parte, encantadísimo de poder compartir con ustedes un poquito sobre pues mi experiencia, qué es lo que hago, en dónde vivo ahora, etcétera, ¿verdad? Y pues al mismo tiempo agradecerles por propiciar este espacio. Me parece que como egresados es pues bien bonito compartir las lecciones aprendidas en el camino y pues que en el mejor de los casos estas puedan pues apoyar a quienes están aún formándose o quienes están evaluando estudiar diseño gráfico o incluso a quienes ya pues se graduaron y están aún como que evaluando, ¿verdad? Cuál camino seguir. Me parece que también podría ser bastante útil. Pero pues antes de entrar de lleno en ese tema, a mí sí me gustaría pues agregar un poquito de contexto de cómo llegó esta oportunidad, ¿verdad? Para eso pues me gustaría pues regresar a la información más básica acerca de mí. Como bien comentaba Lila antes, me llamo Axel Flores, tengo 30 años actualmente y resido en Berlín, Alemania. Nací y crecí en la ciudad de Guatemala y pues yo también inicié mis estudios en la Escuela de Diseño Gráfico Farusac en 2013. Ya hace un poquito más de 10 años, ¿verdad? Se dice rápido, pero la verdad es que pues se vive mucho, digamos, durante ese periodo de tiempo. Como fun fact, antes de estudiar diseño gráfico, en bachillerato yo estudié perito contador. Entonces yo creo que, como se podrán imaginar, la verdad es que fue bastante difícil la transición, digamos, en particular, quizás en los primeros semestres de la carrera universitaria, como que definitivamente todo es bastante nuevo, ¿verdad? Como que el chip tiene que ser uno mucho más creativo, ¿verdad? Pero tuve la fortuna de que coincidí con muy buenos profesores que me pudieron pues orientar, digamos, en particular durante el inicio, en donde siento que la curva de aprendizaje para mí pues fue un poquito más pronunciada, ¿verdad? Por ejemplo, yo todavía tuve el honor de ser estudiante del arquitecto Felipe Hidalgo, ¿verdad? Que es pues definitivamente un exponente dentro del claustro de docentes que de por sí pues ya es muy bueno, ¿verdad? Pues bien, así continué, digamos, como que aprobando los respectivos semestres. Y mi primera experiencia laboral se dio en 2015, ya que como parte del Pensum 2021, pues se debe realizar una práctica técnica justo a la mitad de la carrera. Aquí creo que pues empezó un poco de cierta forma como que la serie de eventos en cadena que me llevaron hasta donde estoy ahora, porque pues tuve la dicha de poder ser aceptado para hacer mis prácticas justo en la empresa en la que yo quería. Es una empresa, es básicamente una academia de fotografía muy reconocida en Guatemala, se llama Fototeca. Y yo estaba bastante interesado, digamos, en poder hacer mis prácticas allí porque
yo seguía muy de cerca la comunicación visual que ellos compartían, por ejemplo, en sus redes sociales. Y creo que era evidente, ¿verdad? Creo que era pues muy notorio que el nivel era muy bueno. Sin duda puedo decir que pues es un antes y un después en mi formación. Algo que fue bastante valioso es que fue mi primer acercamiento como diseñador in-house, por decirlo así. Y para dar un poquito más de contexto respecto de esto, pues un diseñador in-house es aquel que se encarga de comunicar de forma pues efectiva la esencia de una marca visualmente, ¿verdad? Por supuesto a través del diseño, pero siempre buscando que haya una coherencia, ¿verdad? Respecto de las líneas, la línea gráfica, la esencia de la marca y todos los lineamientos que deberían estar pues muy precisos, ¿verdad? Por otro lado, pues David Bozarreyes en ese momento era el director, o mejor dicho, el diseñador senior de Fototeca. Actualmente él reside en Barcelona. Es pues un diseñador muy, muy reconocido también y pues director creativo de su propio estudio. Ahora docente también en España. Entonces yo definitivamente creo que su influencia, ¿verdad? Ha sido muy, muy notoria, digamos, en mi formación como diseñador. Y pues ahora pues ya tengo el gusto de también llamarlo amigo, entonces qué mejor que eso, ¿verdad? Y luego de terminar mis horas de prácticas, recuerdo que eran aproximadamente 200, si no estoy mal. Y pues empecé a trabajar con ellos, pero en un formato internship. Estuve un año trabajando con ellos, pues aprendiendo mucho más respecto pues de las formas, ¿verdad? Y de los procesos, ya ejerciendo mi profesión. Y luego inicio a trabajar en Royal Studios. Royal Studios en ese momento se ubicaba en la misma zona que la Fototeca, que es 4 grados norte, en zona 4 en la ciudad. Entonces eventualmente, o sea, yo ya había pues, ya tenía mapeados, digamos, los estudios que estaban cercanos a Fototeca y pues de repente publicaron una plaza, así que decidí aplicar y empecé a trabajar con ellos, más que nada pues al inicio, más que nada en posts para social media. Y por supuesto continué mis estudios en paralelo. Este spot, digamos, era muy interesante porque actualmente me parece que es el boom del UI y UX design en Guatemala, ¿verdad? Creo que es una de las disciplinas que están creciendo muchísimo más rápido, se está potencializando, digamos, en la región. Pero 2016, ¿verdad? Eran muy poquitos los estudios que se enfocaban en esta disciplina. Entonces, justo tuve la dicha de caer con ellos, por decirlo así. Y pues poder conocer una nueva área del diseño que para mí era pues completamente inexplorada en ese punto. Por supuesto, también tuve la dicha de conectar con profesionales brillantes, ¿verdad? En esa materia, como Melissa Corona, Nora Castillo, Javier Castillo también, ¿verdad? Que definitivamente me enseñaron muchísimo. Royal fue, creo yo, un parteaguas no solo por esto, sino también porque al mismo tiempo ellos estaban muy enfocados en web, pero vieron mi potencial como diseñador de marcas. Entonces yo tuve el chance también de colaborar con ellos pues para crear el proceso de creación de brandings, digamos, o de identidades visuales desde cero para potenciales clientes. Entonces fue una sinergia muy bonita en la que yo, por ejemplo, podía trabajar desde cero el logotipo, la identidad visual, líneas de marca para un proyecto y luego pasábamos a diseñar el website también. Entonces era como un paquete mucho más integral para los clientes, ¿verdad? Y posteriormente cerré Pensum en 2017, me gradué en 2018 y mesecitos después, me parece que 4 meses después, iniciando 2019, la licenciada Larisa Mendoza, que en ese momento era directora de la Escuela de Diseño Gráfico y quien también fue pues mi profesora en múltiples ocasiones, ¿verdad? Me convocó para unirme al equipo docente de la escuela, como profesor interino. Y hasta la fecha yo sigo creyendo que pues para mí ha sido un regalo increíble, ¿verdad? Fue una de las mejores experiencias profesionales que yo he tenido. Porque desde mi perspectiva, ¿verdad? Solo el hecho de poder incidir en la formación de otros profesionales, de otros nuevos diseñadores, es un valor pues incalculable. Pues sigo y seguiré, ¿verdad? Como muy, muy agradecido con Larisa por esto, ¿verdad?
que definitivamente más que mi directora en ese momento, pues mi jefa inmediata, por decirlo así, se convirtió pues en mi mentora, no solo en lo profesional. Entonces, definitivamente una de las mejores experiencias como les mencionaba. Trabajé como docente interino y al mismo tiempo trabajaba proyectos como freelancer, ¿verdad? Para pues seguir ejerciendo la profesión. Y en 2021 me parece que si no estábamos a la mitad de la pandemia, estábamos pues tal vez ya saliendo un poquito, ¿verdad? Como de lo más difícil. Un muy buen amigo que justamente yo conocí en Royal Studios migra a Alemania luego de obtener pues un contrato como ingeniero senior. Me escribe 2 meses después de que se muda y me dice: Axel, mira, existe una plaza abierta para un Brand and Marketing Designer. Entonces yo quería saber si a vos te interesa. Me parece que harías un buen fit con la compañía y pues así fue como yo conocí Feather Insurance, ¿verdad? Que es como la empresa en la que trabajo ahora. Y como se podrán imaginar, en ese momento hay muchos factores que evaluar, ¿verdad? Definitivamente resulta tentador porque yo ya sabía pues que la empresa estaba radicada aquí en Alemania y que definitivamente tenían muy presente el valor del diseño gráfico o del diseño en general, mejor dicho, como parte de su marca. Entonces para mí eso era bastante atractivo. Y al mismo tiempo yo me sentía muy tentado, digamos, por poder validar el nivel de mi trabajo pues en un contexto internacional. Entonces dije, bueno, no se pierde nada, ¿verdad? Probando. Y pues fue relativamente complejo porque de cierta forma cuando mandé mi portafolio no tenía tantas expectativas, por decirlo así. Creo que más que nada estaba buscando ver qué tanto podía avanzar en el proceso sin más, para ser completamente honesto. Como buen diseñador, mi portafolio pues no estaba listo, no estaba actualizado, entonces me tocó armar algo pues bastante pronto, por decirlo así, pero pues buscando que siempre luciese bastante bien. Envío el portafolio, el manager de diseño de la compañía pues me responde y me invita a tener una primera meeting, ¿verdad? Por supuesto online. Y pues el proceso de contratación lució básicamente así, ¿verdad? La primera reunión que tuvimos fue justamente esta que les comentaba, en donde platicamos más que nada de mis expectativas profesionales, ¿verdad? Conocer un poco más sobre la compañía, conocer cómo estaba integrado el equipo, y al final me invitó a poder pues probar a hacer una prueba de diseño, ¿verdad? Que era como el siguiente step, ¿verdad? Para esta prueba de diseño me compartieron un brief con ciertos recursos, con un encargo específico que tenía que cumplir en 8 horas máximo. Yo tenía total libertad de poder distribuir esas 8 horas en una semana o 2 semanas y luego pues enviar, ¿verdad? Mi resultado. Así lo hice. Básicamente era pues diseñar un homepage ficticio para esta compañía como si estuviésemos 5 años en el futuro, que me pareció un reto muy interesante. Y aquí, por ejemplo, es donde viene a ser muy relevante el hecho de que mi experiencia previa me preparó de cierta forma, ¿verdad? Como para este tipo de situaciones, por lo que les comentaba antes y justamente por todo el aprendizaje respecto de esta rama del diseño que es el UI, ¿verdad? En Royal Studios, pero al mismo tiempo también el que a través de un sitio web, por ejemplo, el homepage en este caso, uno también puede lograr comunicar la esencia de una marca, que es otra de las lecciones aprendidas, por decirlo así, en mi paso por Fototeca, también por Royal, por algunos proyectos de marca, como les comentaba, y mis proyectos freelance. Entonces, definitivamente creo que logré hacer un buen match, digamos, de todas estas skills. Presenté la prueba de diseño, me parece que 2 semanas después. Y luego pues seguí avanzando. Hubo un par de meetings más con más miembros del equipo y el founder de la compañía. Y en diciembre de 2021 obtuve la oferta laboral. Me comunicaron que pues me habían seleccionado y que si estaba interesado. Desde el inicio yo sabía que esto implicaba pues mudarme, ¿verdad? No fue una decisión fácil por muchos factores, ¿verdad? Principalmente porque jamás había vivido afuera, digamos, de Guatemala.
pero también sabía, ¿verdad?, que es un contexto completamente diferente, que es una experiencia de vida única. Entonces estaba dispuesto, digamos, como afrontar ese reto de alguna forma. Al mismo tiempo me sentía muy, muy contento porque ya conocía, digamos, a alguien que trabajaba en la empresa, que es este amigo, Ricardo Velasco, que por cierto me orientó muchísimo, digamos, en el trayecto, pues, para conseguir mi visa, irme adaptando, digamos, a esta nueva compañía y demás. Entonces creo que también eso fue un apoyo muy, muy valioso. Entonces decidí aceptar, firmé contrato, comuniqué, ¿verdad? Que comuniqué, por ejemplo, con mi directora que pues ya no iba a poder continuar trabajando como docente el siguiente semestre, y pues así fue. Entonces 2022, enero de 2022, inicié a trabajar con Feder Insurance. Para darles un poquito de contexto, la compañía se dedica a ofrecer seguros de distintos tipos, porque pues aquí en Alemania es un tema, ¿verdad? Que generalmente hay seguros para todo, ¿verdad? Uno puede asegurar su bicicleta, asegurar la salud de tu mascota, ¿verdad? Tenemos seguros de salud, seguro de responsabilidad. Por ejemplo, si uno por error o por negligencia le causa daño a un tercero, entonces pues el seguro lo cubre. Es decir, hay muchísimas variantes, ¿verdad? Entonces la empresa provee estas pólizas, particularmente enfocado para personas que vienen de otros países a Alemania y que no hablan alemán, ¿verdad? Que esa es como una de las primeras barreras. Entonces todo se trabaja pues prácticamente en inglés. Y la segunda ventaja competitiva es que todo se realiza de forma digital, es decir, hay una web app que provee pues todos los pasos para poder obtener tu póliza, manejar tus seguros y demás, completamente online. Parecería que esto no es nada novedoso o nada innovador, pero es curioso saber, y por eso lo menciono, que aquí en Alemania para este tipo de procesos, por ejemplo, obtener un seguro, aún existe muchísima burocracia, ¿verdad? Hay que imprimir mucho papeleo, hay que presentarse en persona a ciertas instituciones, empresas y demás. Aún se envían cartas, por ejemplo. Bueno, aquí sí hay un sistema relativamente eficiente de mensajería, pues como tal, ¿verdad? Física, por decirlo así. Entonces aún se envían cartas. Así que todo esto resulta en otra complicación para personas que quieren mudarse, ¿verdad? Entonces el que, por ejemplo, nuestra empresa les provea la opción de poder obtener un comprobante del seguro de salud para aplicar a su visa 100% digital es una gran ventaja. Entonces, pues básicamente esa es la esencia de la marca o de la compañía. Eso es a la actividad central, digamos. Poco a poco estamos buscando expandirnos a otros países y pues en ese proceso nos encontramos. Ahora, ¿cuál es mi papel como Brand and Marketing Designer? Básicamente, mi función principal es presentar los principios, las bases, el mensaje clave, digamos, de esta compañía a partir del diseño, ¿verdad? Por supuesto, de la forma más asertiva posible, visualmente atractiva, y todo esto a través de los diferentes puntos de contacto que tenemos con nuestra audiencia. Entiéndase el sitio web, social media, campañas publicitarias, ¿verdad? En formatos digitales, impresos, etc. Entonces mi posición es muy particular porque tengo la dicha de poder colaborar con básicamente todo el mundo en el equipo, ¿verdad? Porque además de trabajar en materiales para pues externos, digamos, en función de comunicarle algo a nuestros clientes potenciales o a los clientes, también trabajo materiales brandeados internos, ¿verdad? Entiéndase templates para documentos, presentaciones, etc. Pero generalmente yo colaboro con el equipo pues, de diseño. Tenemos actualmente un equipo bastante interesante porque hay dos UI UX designers, un senior product designer que es pues, nuestro manager y un user researcher que se encarga pues, de analizar si verdaderamente nuestros diseños o nuestras hipótesis de diseño son efectivas con nuestros usuarios, ¿verdad? Ha sido pues, bastante interesante colaborar con ellos. Y dentro de ese esquema, mi función es más ser el diseñador visual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguien está trabajando una nueva
una nueva pantalla, una nueva funcionalidad para la aplicación. Si se necesita iconografía, pues ahí es donde yo participo. Si se necesita alguna ilustración, yo apoyo. Por supuesto, también puedo proveer mi input en cuanto al espaciado, el mensaje que estamos enviando en cierta redacción de textos, ¿verdad? Si creemos que eso va alineado con la marca o no, etc. Entonces, más o menos por ahí van mis responsabilidades. Y pues, por supuesto, como les contaba anteriormente, una de las más relevantes es el sitio web, ¿verdad? Que es el principal touch point que tenemos, es uno de los puntos de contacto más relevantes con la audiencia y que pues tiene más exposición. Ahora bien, quisiera comentarles un poco respecto también de retos, ¿verdad? Como para ya ir cerrando. Diría yo que uno de los principales fue el idioma, porque desde que les empezaba a comentar acerca de la comunicación que yo mantuve con mi manager para poder aplicar, todo pues se dio en inglés, ¿verdad? Y debo ser completamente honesto al decir que me sentía muy, muy inseguro cuando yo inicié la aplicación respecto de mis habilidades para pues hablar en inglés fluidamente, ¿verdad? Sin embargo, lo intenté y debo decir que de suerte pues el nivel era aceptable para los estándares que ellos buscaban. Pero el mensaje que quisiera comunicar es que si alguna persona que nos escucha actualmente está evaluando si vale la pena invertir tiempo y o dinero, ¿verdad?, en pulir su inglés, la respuesta es sí. La respuesta es sí, háganlo, ¿verdad? Es totalmente relevante, específicamente en este tipo de escenarios. En mi caso tuve que empezar a tomar clases particulares. Creo que al inicio tenía, me parece que 3 por semana. Fue como un poco más intensivo porque yo sinceramente quería mejorar lo más pronto posible antes de iniciar como a trabajar. Y pues por supuesto la comunicación ya de diario ayuda, ¿verdad? La comunicación en el trabajo, la mensajería, pues definitivamente termina pues de pulir ciertas cuestiones. Pero si ahora veo atrás, creo que algo que haría mejor sería justamente esto, ¿verdad? Como poder practicar un poco más la parte del inglés desde mucho antes. Y el segundo sería pues un poco el tema de la baja autoestima laboral. Yo creería que esto es algo que está medianamente relacionado con el síndrome del impostor, ¿verdad? Que sentiría que es como un poco más un sentir muy colectivo en el que todos tendemos a querer demostrar de más que tenemos un valor agregado, ¿verdad? Que valemos la pena como trabajadores. Creo que los primeros meses fueron un poquito estresantes por esto, porque yo sentía que tenía que demostrar, ¿verdad? Que sí tomaron la decisión correcta, que no se habían equivocado, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces había como un poquito este sentido de ansiedad que quizás solo estaba en mi cabeza, prácticamente, ¿verdad? Entonces un poco esto, creo que es bastante recomendable ser un poco más objetivos, ¿verdad? En cuanto a nuestro desempeño, no ser tan duros con nosotros mismos. Sin llegar a un punto en el que nos sintamos cómodos, ¿verdad? Por supuesto, yo creo que siempre hay espacio para crecer, para poder mejorar, pero definitivamente el centrarse únicamente en los aspectos negativos o creer incluso que un error es garrafal, digamos, es terminante, me parece un poquito exagerado, ¿verdad? Una de las cualidades que me gustan más de esta compañía es que abrazan mucho la idea de iterar rápido, ¿verdad? O sea, hacer pruebas muy rápido. Si salió mal, bueno, aprendimos, entonces intentémoslo de nuevo. Pero esta vez ya con base en el aprendizaje. Y creo que ese es el mejor approach, ¿verdad?, que se puede tener en estos casos. Entonces, bueno, eso sería básicamente. Espero que haya sido pues interesante escuchar esta historia. Y de nuevo, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Axel, por estar con nosotros contándonos tu historia hoy. Esta ha sido la historia del licenciado Axel Flores en su programa Historias de Éxito. Los esperamos el próximo jueves a través del 92.1 Radio Universidad. Historias de Éxito.
un programa del Sistema de Vinculación con Graduados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde conoceremos las diferentes historias de éxito de los profesionales egresados de la Facultad de Arquitectura. Escúchelo cada jueves a las 7:30 horas por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.